Esta reunión es para continuar con el tema del sistema de compras y contrataciones, así les quede en el aula virtual, están subidas todas las clases. No hay problema, si tienen dudas, escriban en el chat. Yo voy a avanzar con la clase y al finalizar revisamos, digamos, si tienen algún tema pendiente. ¿Sí? Estas diapositivas que voy pasando son todas las que vimos en la clase anterior sobre normas de referencia del sistema de compras y contrataciones. Ya dijimos que es un contrato particular porque el Estado interviene junto con otras empresas, tanto públicas como privadas, que puede realizar la contratación, y hemos analizado este sistema desde un punto de vista de una incidencia financiera y de una incidencia patrimonial. Hemos clasificado los contratos, que es una pregunta de examen y que lo marqué la clase pasada, los que tienen incidencia financiera, y hemos clasificado los contratos con incidencia patrimonial. Ahí anoté que me pidieron que veamos empréstito y concesiones, que vamos a ver si podemos armar un power adicional de esto. Los contratos que están incluidos en el decreto son los que están en pantalla: compra-venta, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquiler con opción a compra, permutas, concesión de uso de bienes de dominio público o de dominio privado, obras públicas, concesión de obra pública, concesión de servicio público y licencia, y contratos no excluidos expresamente. Estos son los que están comprendidos. Y dijimos cuáles son los que están excluidos, que también les dije que es pregunta de examen. Son contratos que no entran por el sistema de contratación tradicional, sino que están fuera de esto. Principios generales. No recuerdo si lo vimos a esto. ¿Se acuerda alguien de lo que está en clase si lo vimos a los principios generales? Creo que no. ¿Puede ser? No, creo que no, profe. No vi. Ahí creo que hemos quedado. Bien, gracias. Voy a seguir con el tema del sistema de compras y contrataciones. Las dudas, ya saben, escriben en el chat. Vamos a tratar de terminar este Power. Y quiero mostrarle unas cositas para que ustedes le agreguen como material cuando vayan a estudiar, y que está en internet. Los principios tienen que ver con la razonabilidad del proyecto y la eficiencia de la contratación. Hemos hablado de que estos cobran la envergadura de un sistema porque implica un monto interesante de dinero que sale del Estado, y además porque el proyecto tiene que ser razonable. Por ejemplo, construir canales, construir puentes, construir rutas. Tiene como otro principio general la promoción y concurrencia de interesados y de la competencia entre los oferentes. ¿Qué significa esto? Me silencié. Cuando nosotros hablamos de este tipo de contratos, hay una concurrencia entre el Estado y las partes que les interesa formar parte de este tipo de contratación. Ellos son los oferentes. Por lo general, ya van a ver que la idea o el criterio general es la licitación pública. Y estos serían los que van a ofrecer al Estado para formar parte de este acuerdo, de este contrato, y serían los proveedores del Estado. Tiene que haber una característica clave, que es la transparencia de los procedimientos. El procedimiento tiene que ser impecable, prolijo, y que cualquier persona que intente ver, verificar o analizar la intervención pueda hacerlo. Tiene que haber, por lo tanto, una publicidad y una difusión. Si yo quiero llamar a una licitación pública, tiene que hacerse una publicidad con una antelación para que todo el mundo tenga posibilidad de conocerlo, tiene que difundirse de la manera lo más completa posible para que todos puedan acceder, como se dice, a esa información. Tiene que haber una responsabilidad de los agentes y funcionarios. Nosotros ya hablamos en clases anteriores de la responsabilidad, y aquí hay una responsabilidad muy importante. Se pueden mezclar todas las responsabilidades. La administrativa, porque haga un mal desempeño en sus funciones, porque no haga el proceso como corresponde. También puede haber una responsabilidad civil y penal, es que se comprueba de que ha habido un manejo de ilícitos en cuanto a la compra. Por eso es que la responsabilidad es como un principio general muy marcado y muy a tener en cuenta dentro de este tipo de procedimientos. Y tiene que haber un igual tratamiento para los interesados y los oferentes, es decir, que cualquier persona que le interese formar parte de este proceso tiene que ser tratada de la misma manera. Eso es lo que quiere decir: todos tenemos derechos, si nos interesa formar parte y ser proveedores del Estado, tendríamos que tener la posibilidad de hacerlo. Competencia contractual del Ejecutivo, de acuerdo al artículo 99 de la Constitución Nacional,
el presidente de la Nación es el que tiene que suscribir los contratos del Estado y como consecuencia todas las normas emanadas del Poder Legislativo o de quien éste disponga para la delegación de acuerdo al contrato a suscribir. El jefe de gabinete de ministros tiene las atribuciones contractuales en tanto comparte estos comprendidos con la ejecución de la ley de presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién en representación del Estado es el que contrata? Lo hace el presidente, es una función delegada también al jefe de gabinete, y obviamente por ende van delegando la función. Todos estos actos tienen que estar comprendidos dentro de la ley de presupuesto, es decir, tienen que estar previstas todas las compras y contrataciones, sobre todo de estas grandes envergaduras que estamos hablando, tienen que estar contempladas en la ley de presupuesto. Ya saben que no podemos gastar nada que no esté previsto en la ley. Programa de las contrataciones. Cada unidad ejecutora del programa formula su programa de contratación ajustado a la naturaleza, a las actividades y a los créditos asignados. Es decir, cada sector que tenga que desarrollar alguna compra tiene que elaborar el proyecto de esa compra y tiene que tener en cuenta los créditos asignados para poder aplicarlo a ese proyecto. Esos créditos surgen de la ley de presupuesto. Entonces, cuando cada uno de los sectores establece su planificación y brinda la información para el presupuesto, tiene que estar previsto y contemplado las compras que vayan a desarrollar. Facultades y obligaciones de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa tendrá la prerrogativa de interpretar los contratos, la facultad de aumentar o disminuir el monto del contrato, el poder de control e inspección, la facultad de imponer penalidades y la facultad de prorrogar contratos. Estas facultades y estas condiciones se las prevé como características generales de los contratos del Estado y uno acepta esas condiciones cuando contrata con el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Deben haber escuchado muchas veces que por ahí en la obra pública se demoran mucho los pagos. Hay una cuestión de una cadena de pagos que demora, que dicen por ahí se cobran a los 3 meses, a los 4 meses, eso es una realidad. Pero forma parte de estas prerrogativas que tiene la autoridad de administración. No hay recursos para cancelar, entonces se va sacando en parte el pago, por ejemplo. Es decir, su compañero hablaba de la obra pública. La obra pública es un contrato que hacen las empresas contratistas, pero que tienen que tener en cuenta esta característica muy importante del financiamiento. Entonces, cuando una empresa va a contratar con el Estado, tiene que saber que lo más probable es que la cobranza de esa operación suceda dentro de 90 días, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Prever el impacto financiero dentro de su proyección o su presupuesto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entiende? Sí, profe. Profesora, en esa parte que usted decía de prever, serían como pagos parciales, ¿verdad? O sea, el Estado le va a ir dando, como nos decía la profesora Ravinia, a medida de que va avanzando la obra. Claro, se va ejecutando y van levantando certificados de obra. Por ejemplo, una empresa constructora, supongamos que hace una obra pública, tiene ciertos avances de obra. Esos avances de obra se van mostrando a través de un certificado de obra. La empresa constructora elabora el avance de obra y dice, por ejemplo, nosotros hemos avanzado un 5% del total de la obra. ¿En base a qué? Hemos hecho el contrapiso, hemos puesto las mallas, hemos hecho las bases y hemos empezado, por ejemplo, la edificación. ¿Cómo sabemos si ese 5% es el correcto? Lo más probable es que el Estado también tenga su representante que vaya a inspeccionar técnicamente y determinar si ese porcentaje de avance de la obra representa o no el 5%. ¿Para qué nos sirve eso? Porque eso es lo que va a determinar lo que va a cobrar la empresa constructora. Supone que en el caso la empresa ha pautado un contrato de 1 millón de pesos, entonces se aplica el 5% sobre ese millón y cobra esa parte. Pero para eso, la empresa prevé qué es lo que se considera como grado de avance, y por otro lado, la autoridad acá, que sería el Estado, va a mandar un representante para que testifique que ese 5% realmente es así. ¿Entiendes? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces esos son avances de obra, que por ahí uno lo dice desde la teoría y lo da por sentado, pero está bien tu pregunta. Es como va avanzando la obra, se va pagando. Y esos avances se van pagando a través de certificados de obra.
Esos certificados, repito, los establece la empresa constructora, pero los verifica en estado con algún especialista. Nosotros somos contadores, nosotros no podríamos determinar avance de obra, por ejemplo. Un arquitecto sí, un ingeniero sí. Supongamos que van a ser rutas. ¿Qué sabemos nosotros qué porcentaje del total de la obra representa un tramo en particular? ¿Por qué? Porque puede haber movimientos de suelo, porque puede haber preparación del suelo, después se pueden poner mallas, se ponen plásticos para evitar la humedad. Entonces hay un proceso técnico que nosotros como contadores no lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que hace el contador de la empresa? Tiene que buscar un asesor técnico que sería un arquitecto o un ingeniero para que establezca el porcentaje de avance. Y nosotros hacemos el cálculo matemático, numérico. Y por otro lado va a venir un ingeniero y va a convalidar ese grado de avance. ¿Entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Facultades y obligaciones de los cocontratantes. Derecho de la recomposición del contrato, la obligación de ejecutar el contrato y la obligación de cumplir con las prestaciones. O sea, tiene derecho a que le paguen por lo que hace y hacer su trabajo, digamos, para lo que ha acordado con el Estado. Y tiene la obligación también de cumplir con las prestaciones pautadas en el contrato. ¿En base a qué se selecciona digamos, a la otra parte contratante? En base al precio, en base a la calidad, en base a la idoneidad del oferente o en base a otras condiciones de la oferta. Son distintas condiciones, características o criterios bajo los cuales se selecciona el oferente. En Argentina por ahí tenemos la idea internalizada del precio, pero no siempre se selecciona al oferente por el precio más barato, ¿sí? A veces se selecciona o se prioriza la calidad, y a veces no es que podemos elegir, sino que hay características de la obra que nos lleva a elegir solo algún oferente en particular, porque la idoneidad no la tienen los otros oferentes con los que estamos trabajando, o los que están proyectando o presupuestando para la obra. A veces se analizan otras condiciones, como por ejemplo plazos de entrega. Hay empresas que tienen una espalda financiera más importante y pueden entregar obras con antelación respecto a otras, porque no se olviden que hay un plazo de tiempo durante el cual la empresa constructora o la empresa contratista va a poner dinero, va a trabajar, va a poner su capital, tanto humano como capital financiero, y recién al cabo de un tiempo determinado va a cobrar por parte del Estado. Acá nosotros ya incorporamos un concepto que es las contrataciones públicas electrónicas, que venía antes como algo como muy excepcional. A nosotros nos tocó esta situación de pandemia que hizo que esto se desarrolle muchísimo, pero antes en el Estado las contrataciones se hacían de manera muy, muy tradicional y muy, podemos decir, manual, muy rudimentaria, con expedientes. Un expediente es un conjunto de papeles que va formando parte de un proceso de algo. En este caso, la compra, por ejemplo, un sector decía que necesitaba algo, iniciaba la solicitud con la necesidad del sector, el jefe del sector avalaba esa necesidad para poder iniciar el procedimiento, y así iba pasando por distintas oficinas que iba formando parte de este expediente de la compra. Después se llamaban a licitaciones o se llamaba concurso de precios, que son los distintos criterios, y todo eso iba formando parte del expediente de manera manual. Pero las compras del Estado también se han incorporado del concepto desde el punto de vista electrónico, y ahí tenemos una característica, es que se pueden realizar en formato digital y firmadas digitalmente. Las entidades están obligadas a aceptar el envío de las ofertas bajo ese régimen, o sea, por mail. Los documentos digitales tendrán el mismo valor que los otros documentos. Antes todo tenía que ser en papel, pero hay en la actualidad un proceso de compras electrónico que puede desarrollarse bajo ese criterio. La firma digital es algo que ha venido también para incorporarse en todos los profesionales. Por ejemplo, nosotros como contadores también podríamos dejar asentada nuestra firma digital, y esa firma vale para todo lo que nosotros firmáramos, es una alternativa. El contrato de suministro ya es un tipo de contrato, pero quiero que tengan en cuenta que estas compras electrónicas es como algo, en su momento, cuando nosotros dábamos, era como algo muy novedoso y muy, o altamente innovador, y hoy lo vemos como algo, como les digo, normal, y para nosotros, digamos, con la situación que nos tocó vivir, muy corriente.
le podríamos decir así. Ya vamos a entrar, estoy buscando algo en la pantalla para mostrarles qué es lo que plantea en ese sentido, qué es lo que se dice, digamos, en ese sentido, a nivel de la administración pública, a nivel del sector público. Nosotros tenemos ahí en pantalla argentina.gov.ar, que ustedes entran y lo buscan en el Google, está haciendo referencia a la Oficina Nacional de Contrataciones, y acá están las autoridades de la Oficina Nacional de Contrataciones, que es el ente que acá nos nuclea con el tema que estamos desarrollando hoy. Fíjense que tenemos como titular subsecretaria contadora María Eugenia Bericiatúa. El director nacional de contrataciones es el doctor Agustín Bianchi. El director de Administración de Contrataciones de Bienes y Servicios es el licenciado Fernando Martín Mazota. Bueno, ahí están las autoridades. ¿Qué nos puede brindar la Oficina Nacional de Contrataciones? Toda la información referente a las compras que realiza el Estado. ¿Sí? Somos el órgano rector del sistema de compras y contrataciones de la Administración Nacional, y fíjense en que obviamente aparece en escena los procedimientos de las compras y contrataciones para la emergencia ante el COVID. Todo esto que está acá en pantalla, que ustedes pueden acceder y buscarlo, hace referencia a los procedimientos, por ejemplo, de comunicaciones, también a los procedimientos por los cuales yo puedo entrar a esta oficina y constituirme también en proveedor del Estado, si es que yo quiero ofertar algo. Fíjense que acá tenemos compras públicas electrónicas y portal electrónico de contrataciones. ¿Por qué les quería mostrar esto? Esto antes, por ahí en la facultad, dando la clase, lo daba como muy teórico, como las compras electrónicas. Ahora tengo la posibilidad de mostrarles en pantalla qué son las compras electrónicas, estas. Yo puedo ingresar y categorizarme como proveedor del Estado. Ahí tenemos el sitio, digamos, para inscribirnos. Hay un acuerdo marco que nosotros firmaríamos si fuéramos proveedores del Estado. Y ahí está la definición de qué se entiende por compra electrónica, cuáles son los beneficios, dónde se publican las compras electrónicas. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque nosotros por ahí, en alguna pregunta en el examen, hacemos referencia a algo de esto y queda como muy teórico. Y no es teórico. Está todo en la página de la FIP, en la página de la FIP, en la página de argentina.gov.ar, en la página de rentas. Todo está vinculado. Hoy en día todo está sistematizado. Fíjense también que en esta misma página pueden encontrar información sobre los proveedores, Registro Nacional de las Constructoras de Obras Públicas. Todo esto podemos acceder nosotros a tratar de investigar, por ejemplo, cuál es la norma vigente, cuál es el procedimiento para inscribirnos, los instructivos, preguntas frecuentes. Si ustedes para el examen quieren estudiar, pueden encontrar acá las preguntas frecuentes, supuestamente, pero bueno, ahí no está habilitada en este momento. Yo voy a desactivar por ahí los audios porque si no queda, se escucha. Y otra cosita que les quería mostrar, el Ministerio de Salud realizó una importante compra de insumos a través de acuerdos nacionales, presentó un programa de gobernanza en el equipo de transformación de la sede de obra pública. Todo lo que está acá como novedades a ustedes les puede servir al momento de estudiar. También dictan cursos de capacitación. Fíjense que también tenemos subasta pública electrónica. Se está viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ahí se pueden inscribir los oferentes de la subasta pública de bienes muebles o de bienes inmuebles. ¿Saben lo que es una subasta? Sí, cuando se hace oferta pública, ¿verdad? Sí. Subasta pública, ¿verdad? Se ofrece, se subasta un bien y ¿quién se lo lleva? El mejor postor. Mejor postor. Así es, eso quería que me dijera. Bueno, ahí ven plan anual de contrataciones. ¿Todo esto ustedes lo tienen que estudiar? No. Quiero que sepan que existe todo un procedimiento de compras electrónicas a nivel nacional, que cada provincia después hace la adecuación, que cada municipio hace la adecuación. Fíjense que ahí tienen un carrito, comprar. Y Profe, ahí podemos... antes, Sí. perdón, antes tenía lo que decía antecedentes y sanciones de proveedores.
puede ser Sí. como que una lista de los que ya no toman ellos como proveedores por una cuestión de que no cumplieron o algo de eso. No han cumplido o no, o ha habido algún inconveniente y los sancionan, sí, eso es. Entonces por ahí también quedan calificados los que siguen siendo y los que no. Fíjense que yo ahí seleccioné como procedimiento, que ya les voy a explicar, son los distintos procedimientos de compra. Supongamos la licitación pública, y yo puse concesión. Fíjense que ahí está servicio de cantina, servicio de gabinete fotográfico y concesión. Puse al azar, ¿sí? Para que ustedes vean que si ustedes quieren investigar, pueden hacer igual que yo. Es una concesión. Yo tengo un servicio y en lugar de explotarlo yo como Estado, le doy a otro para que lo explote y ese otro saca un beneficio. Lo más probable es que a mí me pague un alquiler, pero estoy concediendo para que otro haga la explotación del servicio, ¿sí? Y fíjense que ahí la primera que aparece es la cantina servicio de cantina del Liceo Militar General San Martín. ¿Qué es el servicio de cantina? Algo similar a lo que tienen los colegios, que tienen las cantinas. Entonces se le da la concesión a un tercero para que explote esa cantina y se le cobra un monto determinado, que en este caso ahí aparece el contrato de 300.000. ¿Sí? Les mostraba para que vean que es bastante interesante. También hay dictámenes. Vamos a ver si se abre porque depende también de internet. Hay búsqueda de distintos dictámenes, fechas por algún tema en particular. Por ejemplo, ha pasado con alguna sanción que preguntaba recién su compañera, ofertas parciales, modalidades. Bueno, hay diversos tipos de búsqueda con respecto a los dictámenes que se podrían emitir desde este organismo. ¿Qué sí me interesa para el parcial? Que sepan... Profe, Un minutito. perdón. Aguante la preguntita, un minutito. ¿Qué sí me interesa? Que sepan qué es el organismo, de quién depende, y contempla como ejemplo lo que está en pantalla, los precios cuidados, la casa propia, ¿sí? Y qué características o qué trámites podrían desarrollarse dentro de este organismo. Y hay una partecita en particular, que yo la tenía seleccionada, aguántame 2 segunditos con la pregunta, que quiero que sí la sepan, que la voy a volver a compartir en un ratito, pero que quiero que la vean. ¿Por qué? Porque yo no les puedo pedir actualidad permanente cuando van a los finales, pero sí las generalidades. Fíjense que ahí, con respecto dentro del mismo organismo, se establecen procedimientos en cuanto a la adquisición y los montos de contrato, ¿sí? No les voy a pedir, pero quiero que sepan que existen topes en base a algunas características por las cuales nosotros vamos a hablar de compra mediada, de licitación pública o licitación privada. Y establecen los topes en la misma página. No sé qué me preguntaba y quién. Yo, profe, Bifarco, María Bifarco. Alejandra. Sí. Por ejemplo, de concesión, ¿podría ser la fotocopiadora o el bar de la facultad? Sí, se les da la concesión para que ellos exploten y seguramente hay una parte que está cobrando como alquiler, digamos, y Sí. el bar lo explota y se queda con el beneficio, digamos, de los servicios que está brindando. Le hago una consulta en ese caso puntual. Por ejemplo, bueno, la universidad es nacional y se rige por las leyes nacionales, pero por ejemplo ese bar o esa fotocopiadora, ¿pagarían TEM, pagarían ingresos brutos a pesar de estar en un predio nacional? Sí, porque... ¿Tendrían por otras leyes a pesar de estar adentro? ¿O cómo se lo tomaría? Mira, ahí la tenemos la profe Rabini, que ella después les puede decir algo si quieren aportar, pero en líneas generales, ¿cómo le va, profesora? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Gusto de verlos hoy, día jueves. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe, ¿cómo le Se va? van a saturar de mí, profe. Se van a saturar. Ya le voy a comentar, porque ellos necesitan más clases prácticas, así que eso ya después le voy a hacer un comentario. Yo les comento desde la parte práctica de lo que preguntó recién su compañera y si la profe le quiere aportar algo porque han preguntado concretamente del tema. El que contrata, digamos,
por lo general asume el lugar o el rol como una empresa privada, el que ejecuta, digamos, ahí, sería el caso del bar de la facultad. Y como tal tiene que pagar todos los tributos y está obligada. La facultad va por separado, la facultad no va a pagar TEN, no va a pagar ingresos brutos. ¿Sí? Sí, está exento, sí. La facultad no, pero el organismo ese que hace este contrato o esta concesión es como una empresa privada, funciona en un lugar determinado, pero una empresa privada, y le son aplicables todos lo previsto por la ley, digamos, le aplica Bien. todos los impuestos, toda la carga impositiva. Bien, y en cuanto a las subastas, perdón. A ver, Sí, profe, la profe le quería aportar. No, lo que yo le quería decir a María Alejandra, que ella lo debe conocer perfectamente, porque ayer me enteré que trabaja en la DIM de la municipalidad. Ayer se enteró. Ayer me enteré yo. Sí. Entonces, cualquier actividad comercial o de servicios que se lleve a cabo en el ámbito, en el ejido municipal, debe tributar todas las tasas de servicios que debe pagar en el municipio a donde ejerce la actividad comercial. La concesión que se le hizo por la explotación del bar de la facultad o de la fotocopiadora de la facultad es una actividad comercial que no le va, o sea, le pagará el canon o la concesión a la facultad, pero los tributos los tiene que tener pagados, porque en eso tiene que haber fijado la facultad al momento de hacer la concesión del servicio, de hacer la concesión de la explotación, tiene que haber visto que esté inscripto, que cumpla todos los requisitos legales para prestar esos servicios. Emitan factura, Sí, que nos emitan ticket. preguntaba. Cuando nosotros vamos al bar de la facultad, por ejemplo, nosotros podemos exigir ticket, porque lo que está planteando la profe es un organismo separado, no es un organismo Es una empresa privada, profe. Es una empresa privada. Justamente le preguntaba porque, bueno, es un caso real, porque lo vi. Ellos alegaban que diciendo que porque estaban en un predio federal a nivel nacional no le correspondía los impuestos y era obviamente totalmente desacertado, pero era para no pagar, obviamente, pero exactamente correspondía. Están obligados porque están dentro de la circunscripción del ámbito municipal de San Miguel de Tucumán. Exactamente. Sí. ¿Qué es lo que alegaban? ¿Qué es lo que alegaban, María Alejandra? Decían que por el hecho de que estar adentro de la facultad... Estás hablando de alguien con... No des nombre. No voy a dar nombre, pero voy a hablar en general. Sí. Que por estar en la Universidad Nacional de Tucumán, al ser un predio federal, como que no, o sea, como que solamente tendría que pagarle a la FIP nada más, y no a renta ni a la municipalidad. Entonces ese era el alegato que tenían ellos, y obviamente ha sido... Han perdido. No, es desacertado. Es desacertado porque vos desde el momento que te inscribís en AFIP, ya tenés obligaciones con renta y con la municipalidad que te corresponda. Como dijo la profe, no es San Miguel, es San Miguel si tu negocio está en San Miguel, es Tafí Viejo si tu negocio está en Tafí Viejo, es Yerbabuena si tu negocio está en Yerbabuena. Pero inscribís en AFIP y la información es automática en los otros organismos públicos. Claro, por eso... Nada que ver con lo que estamos... Claro, sí, por eso es como que lo inscribieron obviamente de oficio, pero bueno, se armó como un revuelo con eso, porque decían que era en el ámbito nacional y no correspondía. En realidad sí correspondía, y a partir de ese caso, como de ese fallo, se empezó a ampliar para el resto de las cantinas o el resto de fotocopiadora, librería, etcétera, de las otras facultades. Por eso le preguntaba, porque obviamente no era un alegato no es válido. No es válido, obviamente. Y es más, te digo, si hacen la inscripción, se hace retroactiva la fecha de inscripción en AFIP, ¿no? Exactamente. Sí, pero eso es una cuestión impositiva de una empresa privada, no tiene nada que ver con lo público. Vos te inscribís y todas las inscripciones son retroactivas a AFIP. Nosotros como profesionales nos inscribimos en AFIP y nos inscriben automáticamente sin que vos digas, usted ya tenés la deuda en la caja de profesionales, por ejemplo. Vos no te vas a inscribir, pero la caja de profesionales toma como fecha de inscripción tu inscripción en AFIP.
Eso es privado. El contrato, como les dijo la profe, entre la facultad o entre el organismo público y el privado, les rige las veces y todo lo aplicable a lo público. Pero ya desde su accionar privado, la empresa es privada y tiene que cumplir con sus obligaciones impositivas. Y debe estar previsto en los contratos. Porque eso tiene que, o sea, no corresponde a nadie más que al organismo, que a la empresa privada hacerse cargo. El organismo público se desentiende cuando hace la contratación y pagan un acuerdo o una concesión en particular, pero lo privado se rige por otra vía. Claro, lo que se les hacía entender a ellos, por ejemplo, la biblioteca de la facultad de nosotros, por dar un ejemplo, eso obviamente no está exento porque corresponde a la universidad y no tiene... Claro, no, nada que ver. Pero si uno pone una librería para vender libros, eso ya es otra cosa. Entonces ahí sí. Así es. Los fines de lucro, el fin de lucro es el que marca la diferencia en este punto. Exactamente, exactamente. Y otra consultita con el tema de las subastas, podría ser, por ejemplo, muchas veces cuando se tienen cosas en la aduana y por H o por B, lo que sea, no los retira o porque no pagan los impuestos o las patentes o lo que sea, que muchas veces se ve como que llaman a concurso para, ya sea de AFIP o de aduana o de quien sea, para a ver a quién lo venden. Sí, a veces se subastan, pero no llaman a concurso. Directamente hay cosas que no las retienen, no las retiran, perdón, las personas que han hecho las importaciones. Puede ser porque no tengan los papeles, puede ser porque no tengan las cosas en regla, entonces no tienen cómo retirar. Pasa un tiempo prudencial, y se acuerdan que las clases anteriores también habíamos visto prescripción, y bueno, se pierden los derechos, y puede en ese caso el Estado accionar y subastar, si se puede. Perfecto, gracias. Vamos a seguir entonces ahora, ya hemos hablado de las compras electrónicas. Contrato de suministro vimos la clase pasada, pero rapidito vamos a hacer una mención. Son aquellos contratos en que la Administración Nacional los lleva adelante con el objeto de adquisición de especies o de efectos que son necesarios para el servicio público, y ese contrato tiene como objeto la incorporación de elementos que son necesarios para la administración, para que pueda satisfacer sus necesidades públicas y organizar el servicio. Y habíamos hablado en cuanto a la organización que por lo general se estructura, en el sentido que el organismo compra, por lo general hace la incorporación de estos bienes durante, supongamos, un mes, firman documentación respaldatoria de la entrega de los bienes o de los productos, que por lo general son remitos, y al cabo de un tiempo determinado se hace reposición de eso, se paga ese contrato. Por lo general, hablamos también de las empresas que son las estaciones de servicio que proveen o suministran el combustible a los vehículos del sector público, son como un ejemplo más frecuente. Con respecto a los procedimientos, ya hemos hablado también de que hay distintos procedimientos. Tenemos la licitación pública, concurso público, son los que están en pantalla. Vamos a ir definiendo cada uno. No es necesario que sepan los montos, porque bueno, eso ya hemos aclarado que por ahí van variando, pero es importante que como regla general se sepa que la idea de la contratación es a través de la licitación pública. Cuando se llama a participar, y ese llamado a participar a los oferentes está dirigido a un número indeterminado de posibles oferentes, a partir de un monto determinado y cuando el criterio de la selección recae en factores económicos. Hablamos también de la obra pública, por lo general se hace por licitación pública. Entonces se llaman los distintos oferentes, los proveedores presentan sus carpetas con el pliego de bases y condiciones, que es el contrato, que es el que hace las veces del contrato entre el Estado y la parte que va a contratar. Presentan sus carpetas, se establece un día para hacer la apertura de los sobres, se ven las condiciones de esas personas que se han presentado en la licitación y se selecciona, por lo general, basándose en un criterio económico. El concurso público, al igual que el anterior, cuando recae con criterios de selección, pero que primordialmente no son económicos, tales como la capacidad técnica, científica, artística u otras. En este caso, ustedes han visto, bueno, y haciendo mención a la municipalidad, porque han visto que hace un tiempito atrás se había hecho un llamado
para una obra, que está en la calle 24, en la Mate de Luna. En este caso podríamos hablar de un concurso público, porque yo atiendo acá una capacidad técnica, científica, no estoy haciendo referencia a lo económico, sino que quiero, por ejemplo, un diseño de una estructura, de una obra de arte o de un modelo, teniendo en cuenta ciertas características específicas y no lo económico, ¿sí? Pero se llama a participar a un número de oferentes no limitado, pero atendiendo acá como factor importante, no, repito, lo económico, sino alguna característica diferencial. El monumento, profe. El monumento, ese no me salía la El palabra. monumento. Y ese también, profe, puede ser que una de las, estaba pensando es en el plazo en que ellos lo han hecho. Eso también puede ser que haya jugado en el criterio de selección, ¿verdad? Porque me acuerdo que no fue mucho tiempo el que tomó cuando lo hicieron para el Bicentenario. Así También es. estuvo lo de la esfera. Porque se tienen por ahí también la idea de cumplir ciertos plazos y quizás una empresa te ofrece las condiciones y el diseño que vos querés, Ya, pero pero no llegan con los no en plazos el tiempo. y podría ser una alternativa también. Ah. Otro tipo de procedimiento puede ser cuando se llama participar a un concurso, pero está dirigido exclusivamente a una base determinada de proveedores. En este caso, estos están inscriptos como proveedores del Estado y se los llama a ese número en particular, o a algunos en particular, y no se abre, digamos, la licitación para todo el mundo. Por eso se dice que es un concurso privado. Otra alternativa es la contratación directa, que en este caso la administración elige directamente al contratista sin la concurrencia, puja o oposición de los oferentes. La legislación señala expresamente cuándo se puede hacer contratación directa, por lo general es por ciertos montos pequeños que no justifican que se haga todo el proceso de otra manera, o por cuestiones de urgencia o emergencia, como las que estamos viviendo, que por ahí la cuestión de emergencia sanitaria hace que no se pueda llevar a todo un proceso burocrático, administrativo y largo, sino que lo tenemos que resolver de manera más directa y concreta a través de una contratación directa. En la contratación directa se analizan por lo general también características técnicas, científicas o artísticas. Si no mal me equivoco, creo que la profe Ramírez nos puede corregir, pero creo que en el caso del monumento, creo que hubo una contratación directa, me parece, profesora, ¿es así? No. Está silenciada, profe. Ahí está, perdón. Decía que en el caso de la obra del Bicentenario hubo toda una cuestión previa, profe, a donde se abrió un concurso previo para que presenten propuestas de lo que sería la obra del Bicentenario. O sea, toda una propuesta de idea, un concurso de ideas, a donde participaron varios previo a la adjudicación de la obra. Entonces, en ese concurso se determinaron ganadores y cuando se fue, hubo todo un escrito de cómo se iba a contratar y obviamente decía los instrumentos legales que se han emitido de que el ganador del concurso iba a ser el que ejecute la obra. Entonces estaba exceptuado del todo el trámite normal del llamado a licitación, a todo lo que sea contratación por la forma normal del trámite de compras y contrataciones. Eso fue todo un tema previo que se resolvió y recién se contrató a la empresa que ejecutó la obra con la idea que tenía. Más o menos lo que decía recién Gisela, también puede haber tenido que ver los tiempos, ¿no? De concretar la obra para cumplir con el acto del Bicentenario. Exactamente. Incluso, la profe, le cuento. Un seminario de este tema con un grupo de alumnos, que no me acuerdo en qué año ha sido que lo ha dirigido al seminario, por eso le decía... En el 2010, profe, en el 2010, o sea, ha sido justo
que hicimos el seminario cuando se estaba llevando a cabo todo esto. Ha sido concomitante con la obra, profe. Creo que ese proyecto lo tenemos, ya vamos a ver si lo subimos al aula para que los chicos lo puedan ver a los seminarios. No sé si ustedes, el grupo de alumnos que tenemos, siguen haciendo seminarios, porque como ahora tienen el tema de las optativas, seminario es una opción en lugar de una optativa, creo, ¿verdad? ¿O no? Es así. Bueno, nosotros en la cátedra... No, profe. ¿No? Me parecía que era una alternativa que seminario le elijan como materia optativa en lugar de otra optativa que le daba puntaje, no sé. Nosotros en la cátedra hemos dirigido muchos seminarios con la profe y este del Bicentenario ha sido un caso particular porque tendría que haber sido, como dice, la licitación pública, pero la característica particular del diseño marcaba también que pudiera darse otro tipo de procedimiento. El monto de la obra no tenía que ver acá, no incidía en lo económico, sino el diseño, el tiempo de entrega y otras características que se evaluaban. Bien, ¿cuándo también puede haber una contratación directa? Cuando se llama a la licitación pública y esta fracasa o es desierta. Entonces se hace un segundo llamado y si no tenemos oferentes, se puede hacer una contratación directa. Deben modificarse los pliegos y utilizar los pliegos del segundo llamado. Los pliegos son los contratos, repito. Es un contrato, hacen a veces del contrato entre el Estado y digamos, la empresa con la cual se va a hacer la contratación, y establece todas las condiciones que se van a regir por la obra. Tiempos de entrega, los avances, los fondos de reparo, el tipo de seguro que se va a utilizar. Por lo general las obras estas llevan seguros de caución, y no hay muchas compañías de seguro que lo hagan. ¿Qué significa un seguro de caución? Es un seguro en el caso de que la empresa no se haga cargo, la compañía de seguro tiene que resarcir económicamente al Estado por esa obra que no se concluye. Y el fondo de reparo, creo que también lo habíamos hablado en la clase pasada, pero por las dudas le digo, lo que acabo de decir es el seguro de caución, que por lo general contemplan este tipo de contrataciones, y el fondo de reparo es una reserva que se recepta al Estado para que en el caso de que la obra no se concluya o de la manera que debería y haya que repararla con ese fondo, esa reserva que no se le ha pagado a la empresa contratista, se puede hacer cargo y cubrir los daños emergentes. Si no hay daño y si después se convalida que está toda la obra bien, este fondo sí es de la otra empresa porque forma parte, digamos, del total de la obra, el total del precio de la obra. ¿Qué pasa con el remate o subasta? Consiste en la compraventa de bienes en público sin limitaciones de concurrencia y al mejor postor, que era lo que manejábamos recién. La adjudicación se hace en el mismo acto público, ¿sí? Se llama un remate o subasta, se presentan todas las personas que le interesa. Lo más importante acá es la publicación, porque para que podamos acceder tenemos que enterarnos, tiene que ser por una publicación, digamos, de un diario o de algún medio de una difusión masiva. Por eso dice previa a la publicidad del llamado ante la concurrencia indiscriminada y en base, puede tener base o no. ¿Qué significa eso? Puede tener un precio, un tope, un piso, o no, directamente esperar que empiece a generarse la subasta, y el que establezca el precio más elevado es el que se lleva el bien. Eso hablábamos también en la clase anterior. En la avenida Sarmiento había un edificio que durante mucho tiempo se establecía un remate o subasta y no hubo, digamos, ninguna persona que se presentaba, ningún oferente que se presentara, ningún postor, y bueno, actualmente lo están desarrollando ahí actividades el Poder Judicial. Pero esos son otra alternativa, digamos, que podría instrumentar el Estado para desarrollar una venta, por ejemplo. El Estado puede comprar o vender en subasta pública. Si vende, el procedimiento se debe llevar a cabo a través de los órganos competentes, y si compra, el funcionario que formula la oferta por parte del Estado no puede ofrecer el precio que excede el autorizado. O sea, tiene un precio que es hasta donde él puede mantenerse, y ese es el precio que el funcionario puede ofrecer como tope porque es lo que está fijado.
Clases de licitación o concurso pueden ser nacionales, internacionales, de etapa única o de etapa múltiple. Las contrataciones directas surgen por emergencia, tiene que ser, digamos, una compra que se hace de manera concreta, inmediata, es impostergable, imprevista, tiene que tener la característica de ser probada y objetiva. O sea que estas características indican que es necesaria desarrollar la compra directa. Bueno, acá tenemos las etapas, después ustedes la van a tratar de completar un poquito porque hemos ido hablando. En la etapa de la licitación pública se programa que se va a desarrollar la licitación, se establecen todas las características necesarias a contemplar en esta etapa, en lo que hace a la licitación, se hace la reserva presupuestaria, que ya han visto con los profesores, eso implica que va a haber una autorización, con todas las condiciones se elabora el pliego, que como ya dijimos es el contrato, y se hace el llamado a la licitación. La etapa esencial es cuando esa licitación se hace pública, luego se hace el acto de apertura de las ofertas, después de que se publicó durante cierta cantidad de días, se llama un acto de apertura, se abren las ofertas, y de las ofertas planteadas se va a hacer como un esquema resumen, en donde se va a seleccionar bajo algunos criterios, y se va a dar un orden de prioridades a los oferentes. Entonces, a partir de ese orden de prioridades se va a establecer una adjudicación y aprobación. Luego se perfecciona el contrato. Hasta ahí llegamos a la contratación. Ahora se lo tiene que ejecutar, que es la etapa de cumplimiento de esa licitación. Se empieza a ejecutar la obra de manera normal. Puede ser que haya algunas modificaciones que surjan en medio del desarrollo de la obra. En esa etapa de cumplimiento también puede haber recepción de bienes, si es que la licitación es por bienes, no por elaboración, no por construcción, por ejemplo. Y también se pueden establecer penalidades o sanciones porque algo no haya salido como estaba previsto en el contrato. Y finalmente la liquidación y pago, que ustedes también han visto con los profesores, y que es una etapa más y la etapa final de todo este proceso. Ahí les puse un cuadrito que me parecía que estaba interesante para analizar después cuando ustedes ya estudien la licitación pública, y puse como caso específico de una obra pública, separando la etapa preparatoria, la de selección y la de contratación. La etapa preparatoria, entonces, ¿qué va a hacer? Se va a estudiar la factibilidad de que se desarrolle la obra pública, se va a elaborar el proyecto, en base a todas las condiciones que se elaboran en los distintos sectores, se confecciona el pliego con las características, se aprueba ese pliego y se hace una afectación preventiva que también vieron con los profesores en la contabilidad. Luego hay una etapa de selección. Implica que se publica el llamado de la licitación pública, aparecen los oferentes, se hace un acto de apertura, se estudian las ofertas y se hace, como les decía, una planillita en la cual se establecen las condiciones de los oferentes y se hace una preadjudicación. Se cita a la persona que se le ha preadjudicado y se ve si completa o si le falta algo o está en condiciones, y se puede dar la adjudicación directa en ese caso. Cuando pasa eso, sucede el compromiso que también vieron con los profes en la práctica. Se firmó el contrato y ya hay un compromiso de una obra. Y la etapa contractual, ya directamente tenemos que, en base a un contrato, ejecutar la obra. Y ahí aparecen los famosos certificados de obra que íbamos hablando desde el principio de la clase, donde se va marcando los avances de la obra. Entonces la empresa constructora, por ejemplo, en este caso dice, avanzamos un 5%, un 10%, y el Estado tiene que poner un técnico para ver si ese certificado de obra convalida con lo que efectivamente ha ido avanzando la obra. Entonces, si el Estado dice, si se avanzó en un 5%, el técnico convalida lo que dice la empresa, se paga ese certificado de obra. Van levantando los certificados. Entonces surge la obligación de pago y el pago es una etapa más que el mandado a pagar. Ese cuadrito lo puse para que ustedes lo entiendan esquemáticamente cómo sucede la licitación en el caso de una obra pública. Bien. Eso con respecto a, en líneas generales, a todo lo que nosotros venimos viendo con compras, contrataciones,
toda la información relacionada, como les dije, la pueden encontrar en la página de la Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, que está ahí en pantalla. Esta oficina, ya vimos quién eran las autoridades, vimos que están todos los procedimientos relacionados con el COVID, que hay una emergencia sanitaria que así lo acredita, digamos, y tenemos toda la información respecto a los procedimientos del organismo, las consultas frecuentes, la normativa relacionada, qué servicios están incluidos, cuáles no, que es lo que están viendo en pantalla, los cursos de capacitación que se dictan. Si necesitan alguna normativa, que recién preguntaba uno de sus compañeros, también podríamos consultarlo dentro de la misma página. Están todas las normativas relacionadas con esta oficina. Si queremos ver, por ejemplo, subastas públicas que estábamos viendo recién, puede haber subastas públicas electrónicas, tenemos que inscribirnos como oferente y podríamos ingresar y ver que hay subasta de bienes muebles y subasta de bienes inmuebles. Recién su compañera ha dicho, puede ser que en la aduana den bienes y que después los subasten, sí. Puede ser que han importado, el importador no cumple con las condiciones, no va a poder retirar nunca los bienes, entonces no los retira y quedan en el Estado. ¿Qué hace el Estado con esos bienes? Puede hacer una subasta. ¿Sí? Bien. Está, ya sabemos, bajo el ejido de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Y en líneas generales, eso es todo lo que nosotros podemos hablar del sistema de compras y contrataciones. Tenemos una compañera de ustedes que está preparando un material para explicarnos ella sobre el proceso. No sé si está Celeste, ¿estás en la reunión? Sí, estoy. Me fui un ratito porque se me cortó la luz, pero volví. Volvió Celeste. Bueno, Celeste, me gustaría que contés un poquito de qué se trata lo que vos vas a contarnos la clase que viene, porque ella trabaja en una dependencia y como quiero incentivarnos un poquito, le cuento a la profe Rabini también a que se animen a habilitar los micrófonos y las cámaras, le ofrecí quién se animaba, y Celeste nos va a contar un poquito sobre su trabajo, y va a hacer un power, y vamos a llegar hasta ahí. Eso es lo que yo le decía hoy día mientras hablábamos con ella, que quiero que hable del sistema de compras del organismo en el que ella está trabajando, pero no avancemos más sobre tesorería o sobre contabilidad, porque eso forma parte de otros sistemas. ¿Querés contarnos un poquito, Celeste? Sí, no pongo la cámara porque es como que se enfoca muy de cerca y la tengo que poner re lejos y bueno, ahora vamos a perder tiempo. No hay problema. Bueno, yo de lo que más o menos tenía pensado preparar la clase era de, digamos, de lo que es las compras, porque bueno, no es lo mismo a nivel nacional que a nivel provincial, más que nada los montos y estas cosas que yo le comentaba hoy, porque bueno, digamos, las dimensiones de las compras son distintas. Entonces, hablar un poco de Celeste, comentarle a los chicos dónde trabajás y de quién depende. Yo trabajo en el Ministerio del Interior, en la Secretaría de Coordinación, en la Dirección de Administración, que es la que coordina todo lo que son compras para el Ministerio. Bien. O sea, el Ministerio tiene otras, o sea, son 4 secretarías y el Ministerio propiamente dicho. Y la Dirección de Administración es la que se encarga de hacer las compras para todo el Ministerio. Ya sea compras, por ejemplo, hablando de licitaciones, lo que fue la compra de un vehículo para el ministro, o ahora estamos haciendo lo que son compras de computadoras y bienes de uso. Por ejemplo, tuvimos una licitación hace una semana que esto fracasó, digamos, porque se presentó un solo oferente que no cumplía los requisitos. O sea, se presentó con seguro de caución, puede ser seguro de caución o puede ser pagaré o distintos medios que te habilita el decreto acuerdo de las reglas de compras y contratación. Espera ahí un momentito. Sí. El seguro de caución o pagaré porque son los que van a servir de garantía de que la empresa cumpla. ¿Sí? Para el que no entiende, es la garantía que le exige de respaldo. Vamos a hacer un contrato, si vos no cumplís, este tercero me cumple. Por eso ella dice, puede ser un pagaré, porque
en el acuerdo les permite, el decreto de acuerdo les permite que lo subsanen por un pagaré si es que no tienen un seguro de caución. Por lo general no lo hacen, les cuento, técnicamente el seguro de caución es caro. Y yo les comentaba antes que hay pocas compañías de seguro que se animan a hacerlo. Porque bueno, es un monto importante que tienen que salir a cubrir si es que no sucediera de que no cumplen con el acuerdo. ¿Sí, Celeste? Bien. Y bueno, como no cumplía con todos los requisitos, se va a un segundo llamado, que es el que vamos a hacer esta semana. Que arrancamos, digamos, esta semana. Porque en realidad, todo lo que son las compras llevan unos procesos, digamos, te tiene que, o sea, arranca con el pedido, pero también te tiene que autorizar lo que es el área de jurídico, tenés que tener presupuesto, se hace una resolución que te autoriza a realizar o decreto, dependiendo del monto, que te autoriza a realizar la compra. Una vez que está autorizada la compra, se inicia todo el proceso de compra, digamos. Se hacen los pliegos. Una vez que se hacen los pliegos, también los tienen que controlar el área jurídico, la Contaduría General de la provincia, porque tampoco todos los organismos compran de la misma forma. Nosotros, al ser hacerse de la centralizada, que le dicen así porque es digamos, de la estructura, por ejemplo, las comunas o los municipios tienen otra forma de contratación, distintas. Y bueno, nosotros necesitamos la autorización de la contaduría, necesitamos el presupuesto. Al ser bienes de uso, también necesitamos que nos den un crédito presupuestario aparte para la compra de bienes de uso que no está contemplado en el presupuesto anual. ¿Qué es lo que están llamando licitación, esta nueva licitación? Estamos haciendo, tenemos dos en estos momentos, una por compra de computadoras y otra por compra de bienes de uso. Bien. Por mobiliario, en realidad. Y la primera me dijiste que fracasó porque no cumplía las condiciones, la primera licitación. Sí, la segunda ya pasó el proceso de apertura, había oferentes que eran válidos, entonces se hace un acta primero se hace el acta de apertura, el día de la apertura, después la comisión de preadjudicación elige los mejores oferentes, que por lo general son los que tienen el menor precio o las mejores condiciones. Y después pasa, digamos, a todo el proceso de autorización, digamos, se realiza una resolución o un decreto que te autoriza digamos, la preadjudicación, digamos, porque hasta la comisión de preadjudicación es como todo, como no es legal, digamos, no es hasta que te hacen la resolución, digamos que es el que te da, digamos, la posibilidad de seguir con el proceso. Ay, yo estoy nerviosa y como que no me están saliendo todas las palabras ahora. Tranquila, Celeste. Lo que hace, perdón, profe, ahí le puedo sí, por eso le decir algo. preguntaba si usted estaba, porque Celeste... Sí, Celeste, sí. Ahí lo que hace esa comisión de preadjudicación es emitir un dictamen de la comisión. O sea, ese dictamen que emite la comisión de preadjudicación no es vinculante en el proceso, es el aconsejamiento de esa comisión. Luego, si es analizado por la autoridad competente y decide acatar lo que analizó la comisión, ahí se emite resolución o decreto a donde se adjudica al tercero la contratación o la compra. Exacto. Bien. Le invitamos a la profe Rabini, le invitamos para el martes. Espera un minutito, Gisela. La profe Rabini está gestionando una visita de un funcionario. Dependiendo de eso, Celeste va a exponer el martes o el jueves. Le invitamos a la profe para que venga a escuchar. Celeste va a hablar va a hacer, digamos, una exposición en Power
desde la compra, desde la mirada de la compra y contratación, desde lo que hace a la provincia. Yo le dije que si quería que haga un paralelismo con la nación, pero que nos quedemos ahí, no vayamos ni a tesorería ni a contabilidad, nos quedemos en lo que hace el sistema de compras y contratación. Así que te invitada. ¿Profe? Sí. Le quería decir que estoy esperando confirmación, pero creería que la visita del funcionario, a los que estamos invitando, podría ser para el jueves. Estoy esperando la confirmación. Bien. De ser así, entonces Celeste va a exponer los primeros minutitos del martes. Yo les dije 10, 15 minutos, vos Celeste manejalo, armá un power, presentando desde el organigrama para que los chicos entiendan, porque nosotros vamos siempre de lo general a lo particular. Nos ubiquemos dónde está tu oficina, o sea, el ministerio, desde el ministerio de quién depende y a su vez la oficina tuya de quién depende. Vayamos desde lo general a lo particular y hagamos así la exposición. Claro, yo también quería hacer algo como comparativo porque tampoco los quiero confundir a los chicos con el hecho de que a nivel nacional no es igual. Entonces, por ahí si hacen algo, o sea, compararlo capaz que a nivel nacional, que son distintos la reglamentación para compras y contrataciones, para evitar esto, que por ahí se confundan, por ahí uno no lo tiene tan claro y es confuso. A mí sí me parecía que estaba bueno el hecho de que sepan que es por ahí un expediente, porque no todo el mundo lo maneja y por ahí el hecho de verlo lo hace como más real. Exacto. Y no tan abstracto. Es más, a veces, digamos, entra más por los ojos y es más visible, por eso quiero que hagas la exposición de la provincia y vamos a compararlo con la nación y vamos a ir haciendo un análisis acá con la profe que la sumaremos a la reunión. Gisela, quería hacer una consulta. Sí, profe, ahí me quedé, yo no sabía que había una comisión que se dedicaba a esta parte de la preadjudicación. ¿Esto es así? Sí, Gisela. Por ejemplo, tanto en todo lo que es la cuestión del proceso de compras y contrataciones, hay una comisión específica designada para analizar las propuestas. O sea, cada vez que se produce, ya sea un llamado a licitación, una contratación, una licitación pública, a donde se presentan los sobres con las propuestas, hay designada una comisión para que analice las propuestas, para ver si cumplen con todos los requerimientos, qué es lo que propone cada uno, cuál es el precio, cuáles son, o sea, analizar lo que cada proponente que se presentó a esa licitación pública o privada, a esa contratación que se llamó, propone. Entonces, dentro de, generalmente es la oficina de compra, puede ser algún otro organismo que esté encargado de las compras, puede ser en cada organismo, o uno, como dice Celeste, que hace la compra para todo el ministerio, puede ser que esté centralizada la compra, y hay una comisión designada para analizar las propuestas. Por eso cuando explicamos a ustedes en clase práctica, decíamos, ustedes han hecho un práctico a donde vieron que decía que la comisión de preadjudicación había analizado las propuestas, pero eso no generaba ningún registro en la ejecución del gasto, porque hasta tanto no se emite un instrumento legal que apruebe o que adjudique, que digamos, apruebe o no, siga o no el consejo de la comisión de preadjudicación, recién entonces, cuando se emitía el instrumento legal de adjudicación, estábamos en la etapa del compromiso. ¿Recuerdan eso? Lo estaba viendo acá en el trabajo práctico, y en la parte esa, entonces, a ver, en la parte esa de la preadjudicación, esa comisión, ellos también son los que al final deciden adjudicar. No. ¿O no? No, ya pasa a otra área. Exactamente, al funcionario competente según el monto, según el tema, es generalmente parte del Ejecutivo. O sea, claro, es un funcionario del Ejecutivo, ya sea por decreto o por resolución. Se me cortó. No, se cortó. Me parece que la profe Rabini se le quedó sin internet.
Es como Perdón, te es que me Solución. cuesta, así que hago muchas preguntas porque me se ha cuesta tildado tu audio, Noraliz. Pero ahora sí, ¿Me ahora sí se te escuchan? escucha. Ahora sí, recién no. Gisela Sí, acá me di. tiene dudas de la práctica, de los prácticos vinculados con esto, con la teoría. Porque lo ven como No, no hay teórico. duda. No hay duda, creo, profe. No hay duda. Gisela está contando lo que vio en la clase. Es una confusión de ella. No, Perdón, que sí, ella dice pero de que ella tiene dudas. No hay problema. No hay problema porque está bueno porque así hace, a ver, ven la vinculación. No es algo abstracto un trabajo práctico de nosotros, tiene una relación con la realidad. Y eso es lo Todo que está se relacionado. Todo está relacionado, profe. Así es. Ángel, la última preguntita. Hola, Ángel profe. está preparándose para el final, profesora Rabini. No es alumno de práctica. Sí. Ok, ok. Profe, tengo una duda en lo que es seguro de reparo y seguro de caución. Yo en la ley leí que hay un seguro que es el que debe pagar, sea anticipos, títulos, bonos y fianza que pueden solicitar cuando ellos están haciendo la recepción de las aceptaciones. Una vez que las aceptan, en ese tramo la devuelven y después viene otra que es el 5% sobre el monto que se pretende aceptar, digamos. Así que ahí estoy confundido. Ángel, lo vamos a ver la clase que viene junto con empréstito y concesiones porque es un poquito largo el tema, pero son seguros, el seguro de caución y el seguro de fondo de reparo son dos cosas separadas. Bueno. Pero lo vamos a ver bien la clase que viene en detalle, ¿sí? Para que podamos desarrollarlo un poquito más profundo, porque ya hay chicos que están en otra clase, y junto con concesiones y empréstito. Se damos por finalizada la clase y el martes, si Dios quiere, avanzamos y terminamos ya con compras y contratación. Y Yo era alumno de el jueves, Dios mediante, la profe Rabini cree que vamos a poder tener la visita de otro funcionario, así ustedes pueden, digamos, participar. Sí, profe, Gracias, estoy esperando la confirmación nada más. Bien, nos vemos entonces el día martes, si Dios quiere, buen fin de semana. Buen Chao, fin profe, para gracias. todos, chicos. Hasta luego. Buen Chao, fin de profe. Muchas gracias. Buen fin de. Gracias. Cuídense.